Hola, hola a todos. Vamos a iniciar nuestro segmento, la parte 2 de la vitamina B12. Para ello les invitamos a ponerse de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque todavía nos concedes la vida, la salud y nos brindas las oportunidades necesarias para poder estudiar solamente temas y puntos relacionados con la verdad presente y en esta tarde de la Reforma Pro Salud. Te pedimos, Padre bendito, la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La verdad presente y la Reforma Pro Salud. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bien, ese es nuestro texto. Y parte de la verdad presente, el brazo derecho de la verdad presente, es la Reforma Pro Salud. Y es un tema que también va estrechamente vinculado a la verdad presente, que es el mensaje del tercer ángel. Sin olvidar que el mensaje del tercer ángel apunta también al primero y segundo ángeles y llegan a conformar de alguna manera esta verdad presente, pero la verdad presente propiamente dicha es el mensaje del tercer ángel, que bueno, a lo mejor en este próximo trimestre, estudio escuela sabática, vamos a abordar un poco más. Nuestra misión y nuestra visión la consolidamos y la podemos resumir en San Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es que la verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamada con fuerte voz. El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra, no hay otra, ¿no? Solamente el tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. Bueno, al hablar de la vitamina B12, vamos solamente a tocar lo que es la mayordomía, una de nuestras doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La primera visión de la Reforma Pro Salud, la señora Elena de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la tuvo el 6 de junio de 1863. En el apéndice del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, encontramos que la letra reza así, en el punto 1. Fue en el hogar del hermano Hilliard, ubicado en Otsego, Michigan, el 6 de junio de 1863, cuando el gran tema de la Reforma Pro Salud fue abierto delante de mí en visión. The Review and Herald, del 8 de octubre de 1867. Bien, entonces la primera vez para nosotros nos recuerda, esta fecha para nosotros tiene un gran significado, porque en el año 1863 también viene a la existencia la Asociación Adventista del Séptimo Día, representando a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esperemos pues que esa asociación continúe en el tiempo, cumpliendo los propósitos para los cuales fue creada esta asociación. Pero para nosotros, entonces, esta fecha del 6 de junio de 1863 también tiene una honda importancia. ¿Por qué? Porque en el hogar del hermano Hilliard, ubicado en Otsego, Michigan, se le dio a la hermana de White el tema de la Reforma Pro Salud. Y vemos también en el punto 97 de este mismo libro, en la página 81, en la sección 3, la Reforma Pro Salud y el mensaje del tercer ángel. Vemos algo más. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Es interesante, ¿no?, que en el interín, en medio de estas fechas, 1863 y 1871, Dios haya tenido misericordia de dar esta luz de la Reforma Pro Salud a la señora Elena de White para impartirlo a su pueblo y al mundo entero. Justamente es interesante notar que el año 1868 se levantaba el gran monstruo de Nestlé.
Y el gran monstruo Nestlé ahora tiene hijas, tiene nietas, bisnietas que dominan los alimentos a nivel mundial, que en su momento vamos a ver también. Bien, entonces, para nosotros tiene un hondo significado estas fechas. 6 de junio de 1863 y el 10 de diciembre de 1871 dice: me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada todo este mensaje de la reforma pro salud, está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en sus vidas los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría. Cierto, es muy cierto, ¿no? Como sabemos, la primera enfermedad que sobrevino a la raza humana, ¿cuál fue? Una enfermedad de tipo emocional, el miedo. Ya a esta enfermedad le siguieron muchas otras enfermedades emocionales, producto solamente de la fusión de químicas, que inicialmente eran solamente enfermedades emocionales, pero posteriormente estas enfermedades emocionales tuvieron su impacto en la parte estructural y en consecuencia también funcional. Bien, entonces, la reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel. Primero, mire, da el debido lugar a la obra en favor de la salud. La indiferencia con la cual han sido tratados los libros de salud por parte de muchos es una ofensa hacia Dios. El separar la obra que se hace en favor de la salud del gran cuerpo de la causa no está en el orden de Dios. La verdad presente, que es el tercer ángel, tiene que ver con la obra de la reforma pro salud tan ciertamente con los otros rasgos de la obra evangélica. Si es que no hay un cambio en favor de la salud para obtener y conservar la salud, entonces no se va a lograr entender el plan de la redención, no se va a lograr entender las profecías. Cuando no se consume un alimento adecuado, entonces la capacidad atencional no es buena. Si la capacidad atencional no capta el conocimiento, lo que se está hablando, lo que se está impartiendo, entonces no se guarda en el hipocampo de la memoria. En la memoria no se guarda nada. Y hoy, como nunca antes, necesitamos que la capacidad atencional nuestra esté al 100% para poder guardar todo el conocimiento relativo al último mensaje que Dios ha dado para su pueblo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que dar razón de nuestra fe, el Espíritu tome de lo suyo y lo haga conocer. Porque si no hay nada en la mente, en la memoria, de dónde el Espíritu Santo va a sacar esa respuesta que nosotros requerimos. Bien, ninguna rama cuando se la separa de las demás puede ser un todo perfecto. El Evangelio de la Salud tiene defensores capaces, pero su labor ha sido muy dura debido a que muchos ministros, presidentes de asociaciones y otros hombres que ocupan puestos de influencia han dejado de dar al asunto de la reforma pro salud la debida atención. Claro, hay que leer los libros de salud escritos por Elena de White, que son solamente la inspiración de Jesucristo. Es el Espíritu de Jesucristo quien inspiró en sus profetas, y en este caso en Elena de White, todo este conocimiento. A estos libros no le han dado el debido lugar ni el debido interés. Por ahí encontramos otros libros, pero lo primero que tenemos que hacer es oír a los profetas para que seamos prosperados. Bueno, en tanto, continuamos con la cita, en tanto que se ha mostrado muy poco respeto hacia este departamento por parte de muchos miembros y de algunos de los ministros, el Señor ha manifestado su consideración por ella, dándole abundante prosperidad de conocimiento. Tengamos cuidado, ¿no?, con lo que puedan interpretar mucho los mercachifles que se encuentran en el seno de la iglesia, haciendo solamente negocio como lo hicieran en los días de nuestro Señor Jesucristo, tanto en la primera limpieza que hizo en el templo como en la segunda, haciendo una cueva de ladrones en la iglesia, en el templo de Dios, porque no es para eso la reforma pro salud, no es para que nadie se llene los bolsillos vendiendo cosas que Dios no ha dicho que vendamos para recuperar la salud o conservar la salud. Tengamos cuidado con
con ese tema. Cuando se la dirige en forma de vida a la Reforma Pro Salud, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada, cuando se la dirige bien. Si no, vamos a solamente aparecer meros milagreros y mucha gente no seguirá. Pero lo que nosotros necesitamos es gente que se convierta y apoye esta causa que Dios ha encomendado a su pueblo. Cuando se la dirige en forma de vida, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Ese es el propósito, alcanzar el corazón. Cuando el mensaje del tercer ángel es recibido, miren, el mensaje del tercer ángel, si sabemos leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11, nos habla del mensaje del tercer ángel que anuncia al gran poder de la bestia que se levantó después de 1529 para aplastar las libertades fundamentales y entre ellas la libertad de conciencia y de religión. De eso nos habla el mensaje del tercer ángel. Por ello es verdad presente. Y para entender este mensaje es necesario que consumamos alimento adecuado y tengamos un estilo de vida correcto. Entonces, cuando el mensaje del tercer ángel es recibido en su plenitud, la Reforma Pro Salud recibirá su lugar en los consejos de la asociación, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en todos los arreglos de la casa. Entonces el brazo derecho servirá y protegerá al cuerpo. Pero cuando la obra Pro Salud tiene su lugar en la promulgación del mensaje del tercer ángel, aun cuando la obra Pro Salud tiene su lugar en la promulgación del mensaje del tercer ángel, sus abogados no deben de ninguna manera luchar para hacerle tomar el lugar del mensaje. Que eso nos tiene que quedar muy claro. Porque eso es lo que estamos viendo últimamente, que muchos abogados, entre comillas, del tema y de los temas de la salud, sobre texto de Reforma Pro Salud en la Iglesia Adventista, quieren hacerle tomar estos mensajes en lugar del mensaje del tercer ángel, que debe ser más prominente. Es el principal. El mensaje del tercer ángel es el cuerpo, en este caso que estamos estudiando, y la Reforma Pro Salud es el brazo. El brazo no puede tomar el lugar del cuerpo, de ninguna manera. Hemos leído, hemos dado lectura a Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 327. Y miren qué año se escribió, 1900. Estas palabras aún no han pasado. Una parte del mensaje, pero no su totalidad. Punto 103 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. La Reforma Pro Salud está estrechamente relacionada con la obra del tercer ángel. Y sin embargo, la Reforma Pro Salud no es el mensaje. Eso nos tiene que quedar bien claro. ¿Bien? Da pena que en estos últimos días estemos escuchando que le quieran dar, ¿no?, un lugar prominente a la Reforma Pro Salud y no al mensaje del tercer ángel. Y eso nos hace sospechar, algo está pasando, solamente que los mercachifles quieren tomar lugar ahí, no. Hay que seguir el consejo del Señor. No nos olvidemos que en la escuela sabática hemos estudiado algo, los 144,000. Los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y el Cordero que ha inspirado en Elena de White estas palabras, ¿a qué nos está invitando? A que tengamos presente esto, que la Reforma Pro Salud está estrechamente relacionada con la obra del tercer ángel y sin embargo no es el mensaje. Nuestros predicadores deben enseñar la Reforma Pro Salud y sin embargo no deben hacer de ella el tema principal en lugar del mensaje. Su lugar está entre los asuntos que hacen la obra preparatoria para hacer frente a los sucesos presentados por el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Bien, mientras va avanzando el mensaje del tercer ángel, Satanás no se va a quedar quieto. Entonces va a tratar de dañar la salud del pueblo de Dios y del mundo entero con los alimentos, para que no se logre entender las profecías. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 28, entendemos claramente, si nosotros no obramos en favor de una reforma pro salud y básicamente de los alimentos, entonces no vamos a entender el plan de la redención. Por ello es importante, entonces, que le demos al mensaje del tercer ángel su lugar y también a la reforma pro salud. Entre estos temas ocupa un lugar prominente. Debemos tomar posesión de toda reforma con celo.
Y no obstante, debiéramos evitar dar la impresión de que estamos vacilando y que estamos sujetos al fanatismo. Cuidado entonces. Entonces ya nos ha quedado bien claro que el mensaje del tercer ángel es el mensaje. Y algo que acompaña es la reforma pro salud. La reforma pro salud se halla íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo, pero el brazo no puede tomar el lugar del cuerpo. La proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús es la preocupación básica de nuestra obra. El mensaje ha de ser proclamado con un fuerte clamor, ya de ir a todo el mundo. La presentación de los principios de la salud deben unirse con este mensaje, pero en ninguna forma debe ser independiente de él y de ninguna manera ocupar su lugar. Carta 57, 1896. Entonces, continuando, enseñad a la gente cómo conservarse bien. La obra misionera médica, que escuchamos mucho en estos días, ¿no? Se dicen que es obra médico-misionera, vamos a ver, tenemos que evaluar la ley y el testimonio. La obra médica misionera o la obra misionera médica presenta muchas oportunidades para servir. La intemperancia en el comer y la ignorancia de las leyes de la naturaleza están ocasionando muchas de las enfermedades que existen y están despojando a Dios de la gloria que se le debe. Enseñad a la gente que es mejor saber cómo conservarse bien que saber cómo curar enfermedades. Pues nosotros no somos curanderos. No, a la gente hay que enseñarle cómo prevenir la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Brindando enseñanza. Cada uno de nosotros también debe obrar el conocimiento por sí mismo, estudiando cómo está compuesto su cuerpo, su anatomía, su fisiología y su higiene. Al ver la desdicha, la deformidad y la enfermedad que han entrado en el mundo, ¿cómo podemos refrenarnos de hacer nuestra parte para iluminar y aliviar a los dolientes? Entonces, enseñad a la gente cómo conservarse bien. ¿Profesáis ser reformadores en materia de la salud? Y por esta precisa razón, debéis convertiros en buenos cocineros. Los que pueden aprovechar las ventajas de escuelas de cocina debidamente dirigidas e higiénicas hallarán que esto les resulta de gran beneficio, tanto para sí mismos como al enseñar a los demás. Bueno, estos textos están muy claros. La vitamina B12, vamos. Las deficiencias de ácido fólico y vitamina B12 constituyen las principales causas de la anemia macrocítica en los adultos. Ambas vitaminas son indispensables para la síntesis normal del ADN y los tejidos con elevado recambio como la médula ósea, puesto que en la médula ósea se van a fabricar las células hijas, las mielocitas y las linfocitas, y a su vez estas van a dar lugar a la fabricación o reproducción de otras células que van a conformar nuestro torrente sanguíneo, los elementos figurados de nuestro torrente sanguíneo. Por ejemplo, las mielocitas reproducirán las células, los glóbulos rojos, las plaquetas, y las linfocitas, todo lo que nosotros conocemos como el sistema de defensa. Entonces, es importante la presencia de la vitamina C y el ácido fólico. La médula se torna megaloblástica si es que no le llega la vitamina B12 y aparecen células precursoras de mucho mayor tamaño que el normal y no pueden concluir su división, lo que tiene como resultado una eritropoyesis ineficaz. La emisión de hematíes o glóbulos rojos macrocíticos a la circulación y una anemia que va a empeorar. La gravedad de la anemia y el grado de macrocitosis dependen de la intensidad y duración del estado deficitario. Ahora, la deficiencia o prevalencia del ácido fólico también guarda relación con la frecuencia de las enfermedades vinculadas con una menor ingestión dietética, la absorción deficiente o un mayor requerimiento de dicha sustancia. El alcoholismo, por ejemplo, es un factor que va de causa común de la deficiencia de ácido fólico en sociedades occidentales.
tanto por los malos hábitos dietéticos, a lo mejor pues del que se ha acostumbrado al consumo de estas bebidas, como por su interferencia en el metabolismo del folato. Entonces el ácido fólico va a faltar, o la vitamina B9, vamos a notar su deficiencia, especialmente en los que consumen bebidas alcohólicas, pero también en aquellas personas que hacen mezclas inadecuadas en los alimentos y fermenta en el sistema digestivo. No va a dar una sangre pura, no va a dar una sangre rica en oxígeno, sino una sangre venosa. En consecuencia, estaríamos hablando de un tipo de sangre a la cual hubiera llegado alcohol. Y esto podría determinar también el déficit del folato o ácido fólico. En países en desarrollo son causas frecuentes, entonces el sprue tropical y de otros tipos. Bien, entonces puede haber deficiencia de vitamina B12 por carencia dietética o un proceso autoinmunitario dirigido al factor a lo mejor intrínseco o a la transcobalamina o a cualquiera de varios trastornos digestivos que causan absorción insuficiente de esta vitamina. Entonces, conociendo esto, vamos a ver un poco más acerca de esta vitamina. Hoy por la mañana ya hemos visto los orígenes de lo que son nutrientes. ¿Quién creó los nutrientes? Dios. Isaías capítulo 45, versículo 8. Bien, y el Señor nos ha enseñado a través de su palabra todo esto para que nos quede bien claro que Él es el creador de todo y como creador, Él ha indicado a los primeros padres cuál debe ser el mejor alimento para poder obtener la salud. Ahora vamos a ver los orígenes del nombre vitamina. Hoy por la mañana también ya vimos, ¿no? Casimir Fugg, el año 1919, que postuló la existencia de una sustancia llamada vitamina. Bien, eso ya hemos visto hoy por la mañana. Hemos visto también los nutrientes. De los nutrientes podemos decir que los vamos a dividir en dos, en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes están comprendidos los glúcidos, las proteínas y los lípidos, y los micronutrientes, las vitaminas y las sales minerales. En el caso de los macronutrientes, pues el organismo los necesita en grandes cantidades y los micronutrientes los necesitamos en pequeñas cantidades. Pero si aún faltan en esas pequeñas cantidades, ese déficit puede acarrear la aparición de una enfermedad. ¿Qué son entonces las vitaminas? Son consideradas micronutrientes como lo acabamos de ver y se hallan en pequeñas cantidades en los alimentos. Por ello es importante que tengamos siempre presente y cuidado de que los alimentos que estamos colocando en nuestra mesa para los consumidores pues nos aporte lo suficiente de los nutrientes. Para ello tendremos que tener especial cuidado de dónde los obtenemos. Bien, que entonces las vitaminas son indispensables para la vida y el buen funcionamiento del organismo. El déficit de estas va a acarrear aparición de enfermedades. Hemos visto también la clasificación, hemos visto que hay vitaminas hidrosolubles y las hay liposolubles. Las hidrosolubles, la vitamina C y todo el complejo B, y las liposolubles, la vitamina A, D, E y vitamina K. Bien. Ahora, la función de las vitaminas, y aquí debemos de tener claro también esto, son ayudantes de los procesos orgánicos, no generan energía. Es decir, si tenemos déficit de vitamina B12, no vamos a sentir, vamos a decir, me está faltando la vitamina B12. No, ¿por qué? Porque la vitamina B12 no genera energía, pero en virtud de esta vitamina sí se podría, juntamente con todo el complejo B, sí nos ayuda a formar energía. Por ejemplo, si es que consumimos carbohidratos integrales y pasan por la digestión total, van a dar por resultado pues la glucosa. Y la glucosa será llevada al torrente sanguíneo y cada célula tomará esa glucosa. Pasará por el ciclo de Krebs. Es decir, la glucosa deberá ser transformada en energía a nivel celular. Bien, pero para que las mitocondrias en ese proceso transformen la glucosa en energía, necesitan de complejo B. Bien, entonces, las vitaminas son ayudantes de los procesos orgánicos, pero no generan energía. Lo que va a formar la energía es la presencia de la glucosa o de la grasa a nivel de nuestras células. Pero hace falta
a lo mejor la compañía de las vitaminas para producir la energía a nivel del ciclo de Krebs. Bien, continuando, la función de las vitaminas, hoy hemos visto también por la mañana que participan en la división celular, en la visión, crecimiento, cicatrización, coagulación sanguínea, en el buen funcionamiento también del sistema nervioso. Veamos ahora la vitamina B12 y los vegetarianos. Y siempre pregunto, ¿cuántos de ustedes son vegetarianos o veganos? Bueno, yo soy vegetariana, no consumo alimentos de origen animal. Bien, y soy vegetariana, porque el vegetariano consume sano, vigoroso, nutritivo, energético. Ahora, ¿en qué grupo usted se ubica? Ahí les pongo a los grupos de los vegetarianos. Cabe resaltar entonces lo siguiente, hay dos grupos de vegetarianos. Hay vegetarianos que todavía están consumiendo alimentos de origen animal y hay vegetarianos que ya no consumen alimentos de origen animal. Entonces, cuando usted va a lo mejor al médico, ¿por qué? Porque no siente energía, no siente fuerza y a lo mejor el médico le pregunta, le dice, ¿es usted vegetariano? ¿Qué respondemos? Sí, soy vegetariano, pero ¿cuál de los vegetarianos es? ¿A qué grupo de vegetariano pertenece? Para que no hagamos caer en descrédito al vegetarianismo. Entonces nos tenemos que ubicar bien. Entonces hay vegetarianos que todavía consumen alimentos de origen animal y hay vegetarianos que ya no consumen alimentos de origen animal. Entre los que consumen todavía alimentos de origen animal, encontramos a los lacto-ovo-vegetarianos, encontramos a los lacto-vegetarianos, a los ovo-vegetarianos y a los ictio-vegetarianos. Los lacto-ovos, leche y huevo, consumen leche y huevos y una dieta carente totalmente de carnes. Los lacto-vegetarianos consumen una dieta exenta de alimentos de origen animal, excepto los lácteos. Y los ovo-vegetarianos, similares a los lacto-ovos, solamente que incluyen el huevo en su dieta. Los ictio-vegetarianos, semejantes a los anteriores, e incluyen en su dieta el pescado, mas no el huevo ni la leche. ¿A qué grupo pertenece usted de los vegetarianos que consumen alimentos de origen animal? Entonces nos tenemos que ubicar. Cuando vayamos al médico por algún déficit que podamos sentir, entonces demos una identificación clara de lo que somos para que puedan determinar y diagnosticar también correctamente el mal que pudiéramos estar pasando. Ahora, hay vegetarianos que ya no consumen entonces alimentos de origen animal. Entre ellos encontramos a los vegetarianos, puros vegetarianos, que no consumen ni huevo, ni leche, ni pescado. En este grupo también encontramos en los que ya no consumen alimentos de origen animal a los frutarianos y que solamente consumen frutas en todas sus variedades, porque hay frutas dulces y también encontramos frutos entre los vegetales, como el tomate, por ejemplo, el zapallo, ¿no? La berenjena. Entonces, hay frutarianos también, pero tienen que llevar una dieta muy, muy bien cuidada para que no haya déficit de ningún nutriente. En este grupo también encontramos a los crudívoras y para llegar a ser crudívora hay que pasar por una serie de fases para poder obtener el resultado que estamos esperando. No es que alguien vaya a ser crudívora de un día para el otro. El otro grupo de los que son vegetarianos y ya no consumen alimentos de origen animal son aquellos que consumen una dieta vegetariana o una dieta vegetariana de comida viva. Es decir, son vegetarianos, puros vegetarianos, pero también incluyen una dieta vegetariana de comida viva. Incluyen todo lo que hoy conocemos como los germinados. Bien, entonces, ¿a qué grupo pertenece usted de los vegetarianos? Cuando vaya por algún mal, por alguna dolencia al especialista, entonces si le pregunto, ¿usted es vegetariano o no? Tiene que dar una identificación correcta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si soy vegetariano, porque está en tendencia también de que a lo mejor los médicos digan, ¿por qué tú eres vegetariano? Por eso te has enfermado. Entonces tenemos que ser muy claros, frutariano, ovo, lacto, ictio, ¿qué somos? Entonces si es un especialista y que conoce la dieta vegetariana, preguntará también a qué grupo perteneces. Entonces sí te voy a poder dar un diagnóstico certero de lo que pudieras tener. Y no decir sencillamente tú eres vegetariano y por esa razón estás enfermo y por esa razón tienes un tipo de anemia. No.
demos entonces una identificación correcta de lo que somos. Estamos hablando de la vitamina B12. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de la vitamina B12? Vamos a ver. Etapa de la vida, los bebés hasta los 6 meses, cantidad recomendada 0,4 microgramos. Bebés de 7 a 12 meses, 0,5 microgramos. Niños de 1 a 3 años, 0,9 microgramos. Niños de 4 a 8 años, 1,2 microgramos. Niños de 9 a 13 años, 1,8 microgramos. Adolescentes de 14 a 18 años, 2,4 microgramos. Adultos, 2,4 microgramos. Mujeres y adolescentes embarazadas, 2,6 microgramos. Mujeres y adolescentes en periodo de lactancia, 2,8 microgramos. ¿Cómo podemos saber cuánto tenemos de vitamina B12? Con un análisis de sangre especializado, nada más. Y lo podemos hacer cada 5 años a lo mejor, o cuando tengamos alguna sospecha, podemos decir, a lo mejor me falta la vitamina B12, vaya a hacerse sacar un análisis de sangre, ¿no? Y luego haga un historial de todos los alimentos que consume, dependiendo de qué grupo de vegetariano usted sea, para poderse dar un buen diagnóstico y decir, por eso me está faltando, o por eso también puedo tener exceso, ¿no? Y hay causas para las cuales entonces pudiera sobrevenir un déficit o deficiencia de la vitamina B12. Causas de la deficiencia de la vitamina B12, vamos a ver. Causas de la vitamina B12, un clic más por favor. Ya. Encontramos defectos congénitos, podría ser ingestión deficiente de la vitamina B12, absorción deficiente también, destrucción de la vitamina B12 por algunos factores. También el defecto de absorción del intestino delgado podría ser otra causa. O sea, imagínense cuántas causas hay, no solamente es por ser vegetariano, ¿no? Entonces tenemos que ubicarnos bien. También hay fármacos que son responsables para sobrevenir el déficit de la vitamina B12 y probablemente la aparición de una anemia megaloblástica. Entre estos fármacos responsables podríamos encontrar, por ejemplo, a nivel gástrico, los antiácidos, por mencionar algunos, y que más adelante lo vamos a ver en específico. Otras causas podrían ser el consumo del carbón activado. Cuando se consume el carbón activado sin medida, sin control, podemos estar barriendo con todas las vitaminas porque esa propiedad tiene el carbón activado, ¿no? De barrer nutrientes y barrer también todos los agentes patógenos. Entonces, hay que saber cómo y cuándo consumir ese carbón activado. Luego, hay hierbas. Las hierbas tienen principios activos que podrían ser determinantes para una mala absorción o pérdida de esa vitamina. El bicarbonato de soda, de igual manera, ya que es un antiácido, podría determinar sobre una poca secreción por parte de las células parietales del ácido clorhídrico o del factor intrínseco y sobrevenir un déficit de vitamina B12. ¿Bien? Vamos a ver entonces un poquito más. Los defectos congénitos. Los defectos congénitos son pues anomalías que pueden ser estructurales o funcionales, ¿no? Que ocurren durante la gestación. Tienen origen genético, infeccioso, ambiental o nutricional, aunque en muchas ocasiones no es posible identificarse su causa. Cuando hablamos de defectos congénitos estructurales, nos estamos refiriendo a aquellas causas en que el bebé nace sin una parte del cuerpo o con una malformación en dicha parte, ¿no? Podría ser a lo mejor el páncreas, ¿no? No nace con un páncreas bien formado. Entonces, dentro de este grupo, las más frecuentes son las malformaciones congénitas también cardíacas, así como el paladar hendido, la displasia de cadera congénita, la espina bífida o el pie zampo. Entonces, si ya hay una malformación estructural, una anomalía estructural, es lo más probable que sobrevengan también, entonces, ciertas cuestiones funcionales. Entonces, las anomalías congénitas funcionales son aquellas que van a interrumpir esos procesos biológicos, las funciones fisiológicas, sin implicar un cambio macroscópico, a lo mejor de la forma del estómago, del hígado, del páncreas. ¿Bien? Entonces, estamos viendo ahí esos defectos congénitos. Es importante, ¿no? Imagínense que un bebé nazca con ese defecto congénito de que no haya formado bien ese estómago. La anterior, por favor. Ahí está.
Ahí vemos, por ejemplo, la parte del esófago, encontramos el cardias, encontramos las partes del cuerpo, el fudus, el cuerpo, el antro y finalmente el píloro que contacta el estómago en su última porción con el duodeno. En la parte del cuerpo gástrico encontramos que hay determinadas células, las células parietales y las células principales. Las células parietales son aquellas que van a segregar el ácido clorhídrico y también el factor intrínseco. Ese factor intrínseco es sumamente importante para que ayude al transporte de la vitamina B12 hasta que llegue al ileón, donde la transcobalamina 2 tomará la vitamina B12 y la transportará hasta la médula ósea roja para culminar con la formación de los eritrocitos. Pero cuando hay defectos congénitos probablemente no se dé, ¿no?, todo este proceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una secreción adecuada por parte de las células parietales del factor intrínseco. Entonces ya estaríamos hablando de que va a sobrevenir pues un tipo de anemia megaloblástica. Bien, continuando, ahí vemos el cuerpo. Siguiente, 2 clics más. Ahí está. Ahí vamos viendo un poco más de cerca, ¿no?, las partes del estómago, y probablemente si es que no se ha desarrollado bien ese sistema digestivo durante el tiempo del embarazo en ese bebé, entonces nazca con ese defecto congénito y probablemente no se han formado esas células parietales, las cuales nos van a ayudar en la secreción del factor intrínseco. Como mencionamos, el factor intrínseco es sumamente importante para el transporte de la vitamina B12 hasta el ileón, que es la última porción del intestino delgado. Y es ahí donde vamos a ver más adelante que será transportada pues la vitamina B12 hasta las células, hasta el tejido de la célula madre, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí vamos viendo, ¿no?, los defectos congénitos. Ahora, una vez que el factor intrínseco ha entregado la vitamina B12 a la transcobalamina 2, la vitamina B12 debe ser transportada por la transcobalamina 2 hasta la médula ósea roja. Y ahí en la médula ósea roja, entonces la célula madre debe continuar con la maduración de los eritrocitos. Es importante entonces la presencia de estas dos proteínas, el factor intrínseco y la transcobalamina 2. Cuando hay defectos congénitos, lo más probable es que pues sobrevenga la anemia megaloblástica, ¿no? Entonces la deficiencia del factor intrínseco va a ser también determinante. Entonces, por ejemplo, en la gastritis metaplásica autoinmunitaria, por sus siglas GAI, es una enfermedad autoinmunitaria hereditaria que afecta a las células parietales, que ya hemos visto cuáles son. Bien, la gastritis autoinmunitaria, conocida también como gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria, es un trastorno que destruye las células parietales. Bien, entonces también podría ser otro defecto, ¿no? Entonces, al ser destruida estas células parietales del cuerpo del estómago por medio de los linfocitos T, en consecuencia va a reducir significativamente la producción del ácido clorhídrico, del pepsinógeno y del factor intrínseco, y pues veremos la consecuencia, la aparición de esta anemia megaloblástica. Bien, entonces ya sabemos, ya hemos visto anteriormente en la imagen cuáles son las células parietales, dónde las encontramos en el cuerpo gástrico. Bien, no nos olvidemos que el factor intrínseco, como les he mencionado hace un momento, es importante que siempre lo tengamos presentes, que tanto el factor intrínseco como la transcobalamina 2 son dos proteínas, básicamente dos glicoproteínas que van a ayudar a los intestinos a absorber la vitamina B12 y a transportar esta vitamina. Aquí vamos viendo otro defecto congénito, la deficiencia de la transcobalamina 2. Bien, a lo mejor la vitamina B12 ha llegado al cuerpo gástrico, se ha segregado el factor intrínseco, muy bien. Y
el factor intrínseco se ha unido a la vitamina B12 y ha hecho su recorrido, ha acompañado el factor intrínseco a la vitamina B12 hasta la última porción del ileón. Hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué pasa si hay deficiencia de la transcobalamina 2? Esa vitamina B12 no llegará hasta la médula ósea roja para terminar de madurar los eritrocitos o glóbulos rojos. Sobreviene así entonces la anemia megaloblástica. Bien, bueno, a lo mejor también la vitamina B12 llega al cuerpo gástrico. El factor intrínseco toma la vitamina B12 y va a transportar hasta el intestino delgado. Todo está bien ahí. Pero a lo mejor la vitamina B12 no llega al cuerpo gástrico. Pero tenemos ahí una esperanza de que la bilis también segrega vitamina B12. ¿Qué les parece? Hemos sido creados de una manera maravillosa. Entonces ya habría que estar pues muy mal, pero muy mal. Bueno, en este caso, cuando hay defectos congénitos, entonces lo más probable es que hay una serie, ¿no? Una serie de defectos, de deficiencias, para lo cual no se llegue a formar la vitamina B12 o los eritrocitos en la médula ósea roja. Miren, entonces, continuando con ese recorrido. Entonces, ya, la vitamina B12 ha llegado con el factor intrínseco hasta la última porción del intestino delgado llamado ileón. Ahí, el factor intrínseco entrega la vitamina B12 a la transcobalamina 2. Y la transcobalamina 2 debe transportar, por eso es transcobalamina, esta glicoproteína. Esta transcobalamina 2 debe transportar a la vitamina B12 hasta la médula ósea roja. Pero si un bebé nació con este defecto congénito, entonces a los 2 o 3 meses desarrollará un tipo de anemia megaloblástica. ¿Y ahí quién tiene la culpa de que haya nacido así el bebé? ¿El vecino, la vecina, la hermana Ruth o la madre? La madre. Cría a tu hijo 20 años antes de nacer. Y la mujer durante el embarazo, por sobre todo, debe preguntar al Señor, al igual que lo hicieran los padres de Sansón y le preguntaron al ángel, ¿qué debemos de darle al niño de comer? Entonces el ángel, Jesucristo, responderá. Génesis capítulo 1, versículo 29. Y para hoy también tenemos el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y un capítulo en específico que se habla de la alimentación durante el embarazo de la mujer, para que no sobrevengan todos estos daños. También, bueno, si la madre durante los 9 meses no ha llevado un estilo de vida correcto, no ha tenido cuidados prenatales correctos, entonces ya podemos ver cuál va a ser el resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente, sobreviene un mal así, inmediatamente hacer un historial. ¿Cómo fue mi estilo de vida? Bien, entonces, ese es un defecto congénito. Entonces, una vez entonces, continuando con la anterior, por favor, la anterior. Seguimos ahí, que ahí siga la imagen para que no nos olvidemos, que ustedes también la pueden encontrar en internet. Una vez que la glicoproteína, entonces el factor intrínseco, cumple con su función a nivel intestinal de acompañar a la vitamina B12, de ayudar a los intestinos a absorber la vitamina B12, esto finalmente a nivel intestinal se dará en el ileón. Entonces ahora debe cumplir su función la transcobalamina 2, que es parte de un grupo de glicoproteínas portadoras que se unen a la vitamina B12 en la sangre y ayudan a su transporte. Este grupo, ojo, de glicoproteínas son 3, la transcobalamina 1, la transcobalamina 2 y 3, pero a la que nosotros para este momento nos importa es la transcobalamina 2. Bien, porque es responsable del suministro de la vitamina B12 a todos los tejidos.
Es decir, si hay un defecto congénito en el sistema digestivo, desde la boca, cuando hablamos del sistema digestivo, estamos hablando desde lo que comprende la boca hasta el intestino delgado y que debe concluir obviamente en el ano. Pero, hablando acerca del transporte de la vitamina B12, debe concluir en el intestino delgado. Bien, entonces, si a lo mejor no hay la presencia de transcobalamina 2, entonces hay algo que anda mal en el sistema circulatorio y yo podría determinar también la deficiencia de la vitamina B12. Vamos a ver ahora la enfermedad de Imerslund-Grasbeck, que podría determinar también la aparición de la anemia megaloblástica. ¿Y por qué tenemos que presentar esto? Bueno, porque frente a las acusaciones que hacen a los vegetarianos y a quienes promovemos el vegetarianismo, tenemos que estar pues ciertos de lo que puede producir la vitamina B12. ¿Para qué? Para callar aquellas bocas que hablan en contra de los alimentos que Dios creó, porque ya se le había profetizado a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, debes saber que los postreros tiempos vendrán muchos, ¿no?, que mandarán prohibir el consumo de alimentos que Dios creó. Solamente hay que conocer las técnicas adecuadas de las mezclas para obtener la proteína que necesita nuestro organismo. Entonces, continuamos. Los defectos congénitos. La enfermedad de Imerslund-Grasbeck. El síndrome de IG es una afección causada por niveles bajos de vitamina B12, también conocida como cobalamina. La característica principal de esta afección es un trastorno sanguíneo llamado anemia megaloblástica. En esta forma de anemia, que es un trastorno caracterizado por la escasez de glóbulos rojos, los glóbulos rojos presentes son anormalmente grandes. Aproximadamente la mitad de las personas con síndrome de IG también tienen niveles elevados de proteína en la orina. Aunque la proteinuria o un nivel elevado de proteína puede ser un indicio de problemas renales, las personas con este síndrome de IG parecen tener una función renal normal. El síndrome de IG suele comenzar en la infancia o la primera infancia. La anomalía sanguínea provoca muchos signos y síntomas de la afección, incluida la incapacidad de crecer y ganar peso al ritmo esperado. Hay falta de crecimiento. La piel es pálido el niño, hay cansancio excesivo, hay fatiga y hay también problemas gastrointestinales, lo cual va a agravar todo este cuadro, ¿no? Si hay problemas gastrointestinales y también problemas respiratorios recurrentes e infecciones. Otras características también de este síndrome de IG incluyen problemas neurológicos leves, como tono muscular débil, hipotonía, el entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, problemas de movimiento, retraso en el desarrollo o confusión. En raras ocasiones, las personas afectadas tienen anomalías de los órganos o tejidos que forman el tracto urinario, como la vejiga, o los conductos que transportan líquido desde los riñones a la vejiga, los uréteres. Bien, entonces aquí vemos algo, ¿no? Que en este síndrome de IG, que puede determinar también la deficiencia de la vitamina B12, notamos la presencia de problemas renales. ¿Bien? Entonces, ¿qué son estos defectos congénitos? Probablemente por una genética, por una herencia, una mala alimentación, a lo mejor no se tuvo los cuidados prenatales correctos y en consecuencia, pues, el impacto se va a tener ¿en quién? En los hijos. ¿Bien? Entonces, este síndrome pues es una enfermedad hereditaria, autosómica, es decir, es dominante, describe uno de los patrones de herencia clásicos. Entonces, esta enfermedad hereditaria autosómica recesiva está caracterizada por una mala absorción selectiva de vitamina B12, que es la cobalamina. Comienza entonces durante la infancia. Esta se va a manifestar generalmente como anemia megaloblástica que responde a un tratamiento con vitamina B12, ¿no? Si un bebé ya desarrolla a lo mejor esta anemia, va a responder a ese tratamiento, ¿no? Le van a colocar la cianocobalamina, que hay que estar cuidando especialmente de que
se aproveche esta vitamina, porque va a durar de 5 a 10 años esa vitamina. Entonces hay que estar cuidando durante todo ese tiempo y constantemente estar haciendo los análisis respectivos. También se manifiesta como a lo mejor un fallo de los riñones, ¿no? Vamos a notar entonces la aparición de determinadas infecciones de daño neurológico. Entonces, este es el síndrome de Imerslund-Grasbeck, que entonces puede ser un factor que podría determinar la deficiencia de la vitamina B12. Bien, entonces vamos viendo otro tema. Ahora vamos a ver la anemia perniciosa juvenil. Este es un tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12. El cuerpo necesita esta vitamina para producir glóbulos rojos. No nos olvidemos lo que hemos visto ya anteriormente. Bien, entonces, nuevamente recordamos, ¿no? La vitamina B12 va a ser acompañada por el factor intrínseco. Luego el factor intrínseco, todo ese proceso. Luego el factor intrínseco entregará la vitamina B12 a la transcobalamina 2 y la transcobalamina 2 deberá transportar la vitamina B12 a todos los tejidos, incluyendo el tejido de la médula ósea roja, para terminar con la conclusión de la formación de los eritrocitos o glóbulos rojos. Bien, ahora esta vitamina B12 se obtiene del consumo de alimentos, ¿no? De alimentos no solamente de origen animal. Para nosotros, los adventistas del séptimo día, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, se nos dice que consumiendo cereales, frutas carnosas, frutas oleaginosas, legumbres y hortalizas, en estos alimentos encontramos todos los elementos necesarios para formar buena sangre. ¿Y dónde se forma la buena sangre? En la médula ósea roja. ¿Sí? Ahí se termina de formar la buena sangre. Entonces, yo como adventista creo firmemente que Jesucristo, el testigo fiel que ha dado su testimonio a la iglesia adventista del séptimo día para Elena de White, en este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, no pudo haberse equivocado. El tema está en que no debemos hacer mezclas inadecuadas, nada más. No mezclas inadecuadas. Y se nos habla, también la hermana de White nos habla en el capítulo de la digestión, qué mezclas debemos evitar para obtener una combinación correcta. Por ejemplo, mezclar verduras y frutas no es correcto. Especialmente las frutas cuyo contenido son solamente del 5% de carbohidratos. Entre ellas, por ejemplo, encontramos las frutas cítricas, encontramos ciertas frutas como la sandía, por ejemplo, encontramos también el melón. Son frutas que ni siquiera se digieren, sino que se absorben. Mezclar estas frutas, por ejemplo, con otras frutas de mayor contenido de carbohidratos no sería correcto. Por ejemplo, el plátano, que puede llegar hasta un 38-39% de carbohidratos, no es compatible con la naranja. La naranja o la sandía, hemos dicho que no se digieren, sino que se absorben en un tiempo de 8 a 15 minutos. En tanto que el plátano, que todavía no tiene la forma de sus carbohidratos en mono, sino todavía en polisacáridos, entonces a nivel de la digestión, estos carbohidratos tendrán que llegar a ser monosacáridos y ese tiempo entraña 2 horas. No sería compatible entonces consumir el plátano con la sandía o el plátano con la naranja. Pero es rico, puede ser. No negamos que sea rico, pero la mezcla puede ser agradable a los sentidos, pero la combinación nos va a contar otra cosa porque no vamos a obtener la sangre que necesitamos. ¿Bien? Entonces, a tener mucho cuidado con ese punto. La anemia perniciosa, entonces, es un tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12. ¿Dónde encontramos la vitamina B12? En todos los alimentos que Dios creó. Eso lo vamos a ver también en un siguiente segmento. ¿Dónde encontrar esa vitamina B12? ¿Por qué? Porque hay quienes sostienen de que solo la vitamina B12 la encontramos en la fuente animal. Entonces, si fuera así, si fuera cierto, ¿por qué hay tanta gente que está enferma con anemia por déficit de vitamina B12?
dejando de lado los defectos congénitos. Hay gente que no tiene defectos congénitos y está sufriendo de ese tipo de anemia y consume carne, consume leche, en suma, alimentos de origen animal. ¿Por qué estarían sufriendo de ese tipo de anemia? Entonces, esta vitamina B12 no solamente la encontramos en la fuente animal, la encontramos aún en la tierra, pero una tierra orgánica, cuyas bacterias producen esta vitamina B12, que eso lo vamos a ver más adelante, también vamos a probar, ¿ya? Entonces, hasta aquí, vamos a ver otra. Ahora, siguiente, vamos a ver la anemia perniciosa juvenil. Bien, vamos a quedar acá por el tiempo, porque hay mucho más que tenemos que decir, mucho más que podemos presentar. Eso lo vamos a presentar en nuestro siguiente segmento. Hasta aquí es mi deseo y oración, hermanos, amigos, vegetarianos, veganos, frutarianos, etc., que ustedes hayan logrado captar el mensaje que les estamos dando, para que nadie pueda sacar provecho y decir el vegetariano sufre de esas enfermedades, ¿no? En este caso, de un déficit de vitamina B12. Entonces, investiguemos, profundicemos también un poco más porque vamos a encontrar mucho más conocimiento. Yo solamente aquí les estoy trayendo a lo mejor unas pinceladas, nada más un aperitivo para que ustedes vayan e investiguen para ver si estas cosas son así o no. Vamos a concluir entonces orando. Les pido que por favor se pongan de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos brindas de poder compartir todo lo que hemos investigado relacionado a lo que tú mandas a través de tu palabra y también con relación a las acusaciones que se hacen en contra de aquellos que quieren seguir tu consejo de seguir una dieta totalmente vegetariana, exenta de alimentos de origen animal. Te pedimos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu pueda plasmar en nuestras memorias el conocimiento adquirido. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no se desenganche de este canal, continuamos con nuestro programa en los minutos que nos restan de este sagrado día. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.